si uno le cuenta al pastor o le pide un consejo y uno después se da cuenta que los más allegados a él lo saben, ¿qué debe hacer uno? Yo lo respeto, pero me da dolor y ya no confío en él. Pues eso haría yo. Exactamente lo mismo. Me da dolor y no seguiré confiando en él. Es que el pastor debe tener ética. ¿Sí? Ah, claro, porque también puede haber alguien allá diciendo, pensando, pero ¿cómo el pastor está diciendo que conoció que...? Pero una cosa es hacer alusión a situaciones ajenas, sin mencionar las personas, buscando con ello orientar, ayudar. Otra cosa es que el pastor haga del problema del hermano un bochinche dentro de su comunidad. Esta semana pasada escuchábamos a alguien, por ejemplo, comentar de que lo que le sucedía inmediatamente era el sermón del domingo. Entonces, por eso es que aquí en la iglesia del Boyacá Real, y donde yo he sido pastor, manejamos una figurita que se llama ¿cómo? Se llama observación u observaciones, dependiendo del número de recomendaciones que se vayan a atender. ¿Por qué lo hacemos? Porque el sermón no debe estar enfocado en exponer públicamente alguna dificultad de algún hermano. Exactamente. Entonces, si a mí me pasara lo que le pasa a ese santo creyente, yo tampoco confiaría en el pastor. Me pasó una vez. Claro, es un ejemplo. En este caso, por ejemplo, a él le pasó una vez, pues que no le pase 2 veces. Claro. Porque si yo confío en mi pastor y le comento mi dificultad para que me ayude, y él se convierte en uno de los que me escarnece, me escandaliza, venga, eso es falta de ética, eso es falta de respeto, yo no sé. Entonces, cuando un problema, dilo. Es que le iba a hacer una pregunta. Yo viví una experiencia, pues no conmigo, pero sí en algún lugar de La Mancha donde yo fui miembro. Y había en Gibraltar. Sí, el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos. Hermano Carlos, y no sé cómo hacer la pregunta. O sea, en el hermano confiaban. Sí. Pero en su esposa no. Ya. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Es obligatorio que el pastor le cuente todo lo que a él le exponen a su esposa? No. Pero, a ver, yo no voy a hablar por los demás. Voy a hablar por Merceditas y yo. Sí, señor. ¿Sí? Difícilmente habrá una persona durante 44 años de pastores que llevamos, que pueda decir que yo he atendido a una persona a solas. Yo siempre la consejería, la orientación para la pareja, para la hermana, para la joven, para la señorita, siempre mi esposa ha estado ahí al lado. Pero no hay una sola persona, y si lo hay, que lo escriba. Hasta allá puedo llegar. Que pueda decir que lo que hemos hablado se ha exteriorizado, se ha difundido en la comunidad. Nunca lo hemos hecho. Porque nosotros creemos que cuando alguien viene a nosotros, cree que somos personas prudentes. ¿Ya? Y buscamos por todos los medios de guardar la imagen de la persona. Es más, cuando yo voy a una iglesia y tengo reunión con la junta local, casi siempre les he dicho, los problemas de orden, de financiamiento en la iglesia, de reestructuración en el campo de la infraestructura, los vamos a manejar con la junta, de decisiones que tengan que ver con recursos, pero los asuntos de carácter moral de los hermanos los voy a manejar yo. ¿Por qué? Porque cuando un problema se va de más de una persona, ya eso es un bochinche, un chisme. Entonces la idea es salvaguardar la vida del hermano. Nosotros así lo hemos hecho.
Ahora, si un pastor, perdonen lo que voy a decir, está mal casado, porque cuando mi mujer es una mujer chismosa, yo puedo ser un excelente pastor, pero estoy mal casado. Porque se supone que el pastor y la esposa deben de ser personas prudentes. Yo quiero agradecer a Dios por su misericordia y a Merceditas, que en estos 44 años de pastor nunca he tenido un problema porque mi esposa haya sido imprudente. Nunca lo he tenido. Nunca lo he tenido. Pero si un pastor tiene una esposa que le gusta ser muy comunicativa, le recomendaría al pastor que en el momento de hablar con X, Y o Z, se ayude de alguien que usted considere que realmente es persona digna de confianza para iniciar un proceso de exhortación, de orientación, o busque una buena terapeuta de familia, en este caso, o de pareja, para que minimicen aquellas cosas que pueden afectar de manera negativa a una pareja, a una joven, a una señora, a una persona. Entonces yo creo que aquí es muy delicado y hombre, que sea la ocasión para decirle a los pastores, número 1, no den consejería a mujeres solas. Hágalo con su esposa. 2, si usted sabe que su esposa no es lo suficientemente prudente, busque la ayuda de una de las personas más prudentes y más, yo qué sé, ¿cómo se dice? De confianza, para que pueda iniciar ese proceso de orientación a la otra persona, a fin de que no trascienda el problema del hermano o de la hermana a la comunidad. Yo manejo 2 formas. Una, cuando el problema es de un creyente que solo lo afecta a él, hago el proceso de San Mateo capítulo 18. Lo llamo solo. 2, si el problema afecta a toda la comunidad, entonces yo hago dentro del servicio una cosa que llamo observación u observaciones, como decía el pastor, buscando desligar del sermón el problema del hermano, porque la palabra debe de llegar limpia, sin prejuicio, al auditorio. Entonces, por eso, cuando el problema es con una persona, yo lo llamo solo. Cuando el problema de la persona afecta a toda la comunidad, entonces yo hago una observación sin mencionar al individuo y haciendo un comentario general, buscando encauzar a el auditorio a que establezcamos la diferencia entre lo que nos conviene y no nos conviene. Pastor, pero es que muchas veces sucede que cuando esa persona, sea hombre o mujer, vienen a traer una dificultad al pastor, ya se la han confiado a varias personas. Ese ya es otro problema. Sí, y luego, pero pasa en todos los ámbitos, exacto, hermana Mercedes. Como la mayoría de los que escuchan este programa, entonces a mí me gustaría hacer esa aclaración. Porque hay veces dicen que es que la esposa del pastor contó. No, cuando vinieron al pastor fue porque ya le dijeron a más de uno, que al presidente de jóvenes, eso que al también pastor... es muy común, y luego quieren de que nadie se dé cuenta. Exacto. Pero entonces ya yo tengo un dicho. problema con Darwin. Darwin. Y como estoy lleno de resentimiento, hablo con Ezequiel. Y luego Ezequiel le cuenta al amigo más cercano. Y el último que se da cuenta es el pastor o la familia pastoral. Entonces ya él viene aquí a donde el pastor, a que le ayude, y no quiere que nadie se dé cuenta, pero él ha exteriorizado la amargura o el problema a mucha gente. Entonces también hay que aprender a establecer eso. ¿Sí? Eso es como algo que hacemos en la iglesia, ¿no? Yo le digo a los que ayudan en la iglesia, a los que están en diferentes comités, antes de decirle a un hermano que predique, exacto, hable conmigo. Pero resulta que el creyente va y le dice a Ezequiel, hermano Ezequiel, ¿será que nos puede ayudar a predicar este martes? Ah, claro, el hermano Ezequiel dice que sí.
porque él es un hombre voluntario y además quiere predicar. Pero resulta que hay un problema con Ezequiel, Y que no puede predicar. que no puede predicar. Entonces, después de que le dijo a Ezequiel, viene y me dice a mí, pastor, ¿será que el hermano Ezequiel nos puede ayudar a predicar? La pregunta que yo hago inmediatamente es, ¿usted ya le dijo a él? Sí, hermano. Entonces, ¿para qué viene a preguntarme a mí? Sí, yo soy testigo de eso. ¿Para No, qué es, viene? es bueno el aprendizaje porque a veces uno se equivoca a veces. Claro. O sea, porque, y eso sí alude a la pregunta que usted dice, porque habla de la prudencia al conocer cosas de algunos hermanos que el resto de la iglesia no conoce y que se ha salvaguardado eso. Y por lo tanto se requiere que primero acudan al pastor, que él sí conoce situaciones Exacto, privadas de las sí. personas, para posteriormente decirle, sí hermano, le doy luz verde para que él predique, o de pronto, no hermano, déjelo Dejémoslo quieto. Eso es Pero importante. eso es importante si se hace antes de decirle A la al persona. candidato. Y es muy complicado después de que le dicen. ¿Por qué? Porque una decisión en ese momento del pastor puede determinar inclusive la eternidad de ese cristiano. Porque está en cuidados intensivos. Y quiero confesarme. Y pido perdón si me malinterpretan. A mí me ha tocado decir sí, aunque no estoy de acuerdo, por salvar a ese creyente. Y después de que el creyente ha participado, me he sentado con él y le he dicho, venga hermano, las cosas no funcionan así. Yo me di cuenta y lo permití por esto, esto y esto. Pero eso se da por la imprudencia de los cristianos que tienen responsabilidades dentro de la organización y hacen cosas antes de hablar con la autoridad superior de la iglesia. De recomendación. Y yo creo que esto le va a servir a los pastores. Claro. Hombre, porque es verdad, colocan al pastor contra la pared, porque si les dice que sí, pues el creyente va a predicar o va a servir, pero hay una cantidad de manos que lo están señalando, ¿cierto? Y si le dice que no en razón al conocimiento que tiene, pues ese cristiano que está en cuidados intensivos se puede morir. Y le resulta que la vida, el trabajo del pastor es evitar que la oveja se muera. Y hay que aplicarle el medicamento, el suero, lo que sea, para salvarlo. Entonces, la mejor manera de evitar esos problemas es, antes de comprometer a determinado creyente, a determinada actividad en la iglesia, busquen a su pastor y pregúntenle. Porque muchas veces los cristianos no conocen el estado de la oveja, pero el pastor sí.